Sí, a veces que estamos, que, bueno, me han pasado terrible, terrible. No te creas, a mí también con estas cosas, incluso se me va la onda, cliqué una parte de la sala que no es y bloqueé una vaina y chuchi, siempre pasa, pero normal, es lo mismo que te pasaría en vivo si se te cae el internet o se Total, te va la total. luz, así que son cuestiones que pasan y ya uno aprende a manejarlas. Sí. Oye, Manuel, y disculpa, tienes que usar la máscara. Estoy en la oficina, ¡Ay, a la no, porra! es que como hay eventos acá en Ciudad del Saber, me vine y atiendo todo acá. Después de aquí me voy a ir al mercado urbano, pero como estoy en un lugar que está, una oficinita como cerrada, aunque no haya Ya, nadie, me dejo la máscara. ya, ok. Bueno, Y también porque el aire está apagado, entonces tú sabes que cuando el aire está apagado como que se siente un olor, cuando el aire se va como calentando. Y yo dije, ya. bueno, para estar más seguro, Bueno, voy a abrir la sala, pues. listo. Buenas tardes a todos. Un gusto verlos. Ojalá, bueno, verlos, por lo menos verlos que están aquí presentes, que vinieron otra vez a un live, al live de hoy, sábado 20 de marzo, con nuestro invitado especial, Manuel Rivera. Manuel Rivera, que trabaja para Fundación Ciudad del Saber, dentro de toda la parte cultural, histórica, de preservación de todo el patrimonio de Ciudad del Saber. Y nada, quiero darle una calurosa bienvenida a todos los que, bueno, ya han repetido y prácticamente son parte de la familia del Livewalk, y a los que nos acompañan por primera vez, también un caluroso abrazo, una bienvenida. Ojalá que nos sigan acompañando durante todo el año. Y para que sepan, esta es una actividad eh, educativa social, que es parte un poco de nuestra estrategia de responsabilidad social, eh, y en la que a través de esta, pues lo que buscamos es siempre crear nuevas conversaciones, nuevos tópicos, nuevos temas, sobre todo relacionados a nuestra historia, pero que tengan relevancia en el día de hoy, porque una de las cosas, uno de los lemas del Livewalk es que definitivamente nuestra historia nos hace ser mejores panameños. Y nos gusta encontrar historias como las que Manuel Rivera nos va a relatar hoy, que son esas historias como poco conocidas, que han pasado desapercibidas, que nosotros le hemos llamado como la historia alternativa de Panamá, la historia no oficial que de repente ha sido invisibilizada, que ha sido un poco ignorada. Bueno, como todos los sábados, siempre me gusta muy rápidamente, antes de darle la palabra a nuestro invitado especial, compartir con ustedes algunos anuncios muy rápido. Como ya he dicho, bueno, vamos a tener con nosotros a Manuel Rivera, por ahí está en pantalla con la mascarita, por si lo ven en los cuadritos de Zoom. Y bueno, no sería esto posible sin la contribución, el interés, la colaboración de Ciudad del Saber, y obviamente también de cada uno de los miembros que ha contribuido, digamos, económica y financieramente para que esto se haga. ¿Ok? Entre las cosas que siempre nos gusta mencionar son las actividades que vienen consecutivamente en todos los demás sábados. El otro sábado, el live número 4 del año, va a ser con Carlos Gordón. Y prácticamente vamos a complementar un poco lo que Manuel nos va a relatar hoy. Y con Carlos vamos a ver la ocupación y transformación de la zona. ¿Ok? Hoy vamos a ver específicamente la Ciudad del Saber, o antigua zona o antigua base militar de Clayton. Con Carlos Gordón vamos a estar el 27 de marzo, es decir, el otro sábado. Luego el sábado que le sigue, el 3 de abril, vamos a estar con la periodista Amalia Nicoló, que nos va a, ojalá lo hubiéramos podido tener en el mes de marzo, mes internacional de la mujer,
y ella nos va a hablar acerca de las iniciadoras, las panameñas iniciadoras del periodismo en Panamá. ¿Ok? Eso va a ser el 3 de abril. Luego, el 7 de abril, vamos a ver un tema musical. ¿Ok? Historia discográfica de Panamá con Mario García Hudson. 10 de abril, no se lo pierdan. Él tiene, digamos, toda una, si se puede llamar así, una biblioteca de discos de acetato, pero de mucha información acerca de la evolución, la trayectoria, la historia discográfica de Panamá. Entre otros títulos, también podemos mencionar el 8 de mayo, la alfarería de la ciudad de Panamá, una industria colonial olvidada. Y luego entonces vamos a tener a Luis Carlos Pérez hablándonos acerca de la música panameña desde el jazz y la sinfónica. Y luego a J. Ortiz el 22 de mayo hablándonos de un personaje súper interesante, Carlos Garnett, un panameño y su saxofón que conquistó los Estados Unidos con su música. Uno de los proyectos que estamos ejecutando gracias a la contribución de cada uno de ustedes y los que han aceptado la invitación especial el día de hoy, gracias a la contribución de ustedes o de lo que puedan contribuir, vamos a estar produciendo este año la historia de Panamá en podcast, ¿ok? La historia de Panamá en podcast, o sea, audio, para que de una manera gratuita estos podcasts o estos audios le lleguen a estudiantes de escuelas públicas, ¿ok? Y eso va a ser posible con la contribución que ustedes están dando para llegar a estos lives, ¿ok? Y bueno, muchas gracias a todos los que ya son miembros, a todos los que han contribuido y a esos nuevos participantes, bienvenidos a la comunidad Livebook y ojalá que se conviertan en digamos, en esos contribuyentes con los live pass, que son los que estamos vendiendo para que podamos hacer estos live y podamos hacer estos podcasts. Me gustaría también invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ya rapidito vamos a entrar en materia. Que se suscriban a nuestro canal de YouTube, en donde nosotros, después de unos meses, lo va a hacer inmediatamente, posiblemente dentro de unos 6 o 7 meses, vamos a publicar esta y todas las demás, los demás live para tener una videoteca en YouTube acerca de la historia alternativa de Panamá. Así que denle a la campanita de nuestro canal de YouTube, algunos títulos que hicimos el año pasado, más destacado, cómo, cuándo y por qué llegaron los chinos a Panamá, inicios del teatro. Ok, inicios del teatro en Panamá, historia acerca del Ballet Nacional, la época dorada de Quilibe de Bogastown, la mudanza de la antigua ciudad de Panamá al sitio de Lancón y 112 años de historia del Teatro Nacional. Todos estos títulos que dimos el año pasado lo pueden encontrar ya en nuestro canal de YouTube gratuito. Y pues siempre tenemos una lectura recomendada. Nosotros estamos vendiendo este libro, $30. El precio incluye el libro autografiado y dedicado y 2 libros digitales de cortesía de la señora Bertalicia Chen. Y hablando de libros, pues como les habíamos dicho en la invitación, vamos a tener libros de cortesía gracias a Ciudad del Saber. Así que vayan anotando sus nombres, porque lo vamos a hacer a través de una tómbola virtual. Totalmente transparente, lo van a ver en pantalla. Vayan escribiendo sus nombres en el chat box de aquí de Zoom, que yo los voy a ir anotando poco a poco. Así que nada, vamos entonces, le doy la palabra a Manuel Rivera. Manuel, bienvenido. Cuéntanos quién eres, qué haces en Ciudad del Saber, a qué te has dedicado. Preséntate, te dejo la pantalla y el micrófono de este live. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Rob. ¿Se me escucha bien?
Sí, súper bien. Perfecto. Muchas gracias, Rob, primero por la invitación a participar de este conversatorio y muchas gracias también a todos los asistentes por sacar un espacio de hoy sábado para participar de la actividad. Y como dijo Rob, mi nombre es Manuel Rivera, trabajo para Fundación Ciudad del Saber en la Vicepresidencia de Comunicaciones, específicamente en la Gerencia de Cultura y Comunidad. Y básicamente parte de nuestro trabajo, aparte de todo lo que tiene que ver con las actividades comunitarias y actividades que ocurren dentro del campus y ahora también en formato virtual, nos encargamos también de la parte de los contenidos históricos y todo lo que tiene que ver con la comunicación y la divulgación del patrimonio arquitectónico e histórico que se encuentra dentro del campus. Y esto lo hacemos a través de actividades, a través de pequeñas publicaciones, lo hacemos a través de una casa museo que en este momento está cerrada, pero que pronto va a abrir sus puertas, y a través de diferentes iniciativas y colaboraciones que tenemos con aliados de diferentes áreas y diferentes instituciones, también vinculadas al tema de museos, patrimonio y conservación. Y ese es un poco el trabajo uno de los varios trabajos que hacemos, por lo menos desde la Gerencia de Cultura y Comunidad en la Vicepresidencia de Comunicaciones en Ciudad del Saber. Y bueno, voy a compartir pantalla para dar inicio a la presentación. ¿Pueden ver mi escritorio? Sí, se ve perfectamente, Manuel. Ok, se ve la presentación entonces. Listo. Voy a dedicar unos minutos de la presentación, los primeros minutos, a hablar un poquito del antecedente de cómo surge el plan de fortificación y de creación de defensas para el Canal de Panamá, porque es importante mencionarlo para entrar en el contexto de Clayton, que es a la que le vamos a dedicar un poco más de tiempo. En el contexto del Canal de Panamá, hay algunas fechas un poco importantes que hay que tener presente para entender el por qué se establece un plan de defensa del Canal de Panamá. Y bueno, hay que empezar diciendo que en 1903 se crea la zona del canal, se establecen los límites, los cuales cambian más adelante, y estos cambios incluían principalmente los límites que estaban cercanos o que en un momento encerraron a las ciudades de Panamá y Colón. En 1904, el gobierno de Estados Unidos retoma las labores de construcción del Canal de Panamá y en 1910 se reúne el Comité de Defensa y en abril de ese mismo año aprueban el presupuesto de fortificaciones para ambas entradas del canal, tanto en el sector del Pacífico como en el Caribe, a un costo de 14 millones. Las primeras construcciones que se hacen para fortificar el canal, que básicamente eran posiciones de defensa costera, porque estaban en el Caribe y en el Pacífico, ocurren en 1911 con la creación del fuerte Randolph, el fuerte de Lesseps y Sherman. Y del lado del Pacífico, en 1912, las fortificaciones costeras se establecen en el fuerte Grant, que agrupaba las 4 islas, Nao, Perico y Flamenco, y el fuerte Amador, que actualmente es el área que está en la entrada del Causeway, muy cercano a donde está el Biomuseo. En 1914 se inaugura el Canal de Panamá, pero también da inicio a la Primera Guerra Mundial. Y 5 años más tarde, en 1919, se crea el Fuerte Clayton, una base dedicada principalmente a compañías de infantería terrestre, y es a la que le vamos a dedicar un poquito más de tiempo el día de hoy, a conocer un poquito más de su historia. Pero antes de hablar de la base de lleno, vamos a repasar un poquito el antecedente del área en la cual se construye la base de Clayton. El antecedente lo podemos ver en el periodo entre 1850 y 1914, es decir, la construcción del ferrocarril y la inauguración del Canal de Panamá. Antes de Clayton y antes de la construcción del ferrocarril,
existía un poblado que se llamó Río Grande, y este poblado quedaba muy cerca de los caminos coloniales que cruzaban el istmo. El poblado tomaba su nombre del río que se llamaba Río Grande, que nacía muy cerca a donde actualmente está Ciudad del Saber y seguía fluyendo hacia la salida en el Pacífico antes de la construcción del canal por los franceses y por los norteamericanos. Este río era muy importante porque era un río que permitía la navegación y la entrada de embarcaciones pequeñas con mercancía para descargar en el poblado y luego seguir su ruta a pie hacia el Caribe o viceversa. Con la construcción del ferrocarril entre 1850 y 1855, el poblado siguió manteniendo una actividad comercial muy importante y con el ferrocarril el poblado adquirió una estación que se convirtió en la última parada del ferrocarril antes de llegar a la ciudad de Panamá. Ya en el siglo XX, con la construcción del Canal de Panamá, en 1908, la Comisión del Canal Ístmico decide crear un relleno para depositar el material producto de las excavaciones y se escoge una zona entre el río Cárdenas, que está aquí mismo al lado, y el río Grande para depositar este material y convertirlo en un vertedero. En este momento, ese relleno se llamó primero Cárdenas River Dome y posteriormente se llamó Miraflores Dome por encontrarse exactamente enfrente de las esclusas de Miraflores. Y con este relleno, entre 1908 y 1911, desaparece el poblado de Río Grande con su estación de tren y queda sepultado aproximadamente 40 pies por debajo de el suelo que actual, o el nivel topográfico que actualmente nosotros conocemos. Y era un relleno tan grande que lo que se calcula que fue depositado en todo este espacio fue aproximadamente 10 millones de yardas cúbicas de material que quedaron compactadas y posteriormente este espacio se escogió para edificar encima de él el Fuerte Clayton en 1919. Esto es un poquito el antecedente de qué había antes, porque es muy importante rescatar la historia del poblado de Río Grande, que fue uno de los pueblos que se pierde por la construcción del Canal de Panamá, pero que tuvo un impacto muy importante en el comercio y en el vínculo que existía con los caminos coloniales y posteriormente con la construcción del ferrocarril. No sé si hasta este momento alguien tiene alguna pregunta o comentario. Bueno, yo sí, y quiero incentivar a la gente a que despierte su curiosidad. Manuel, ustedes cuando, digamos, encontraron este tema del poblado de Río Grande y todo lo que había en esa zona eh, de Miraflores, ¿qué tipo de población habría? ¿Cómo se organizaban? ¿Qué tipo de caseríos? O sea, eran poblaciones temporales que estaban ahí por la construcción del ferrocarril o realmente eran nativos que siempre vivieron ahí. Era, era, Etnias, era una mezcla de varias cosas, pero muchos eran asentamientos que vivían en esta área. Incluso en este mapa, si yo muevo el cursor, ustedes lo ven, ¿verdad? así es, sí. Ok, en este mapa, que ahorita mismo no le veo la fecha, pero es un mapa del periodo francés, estos puntos que ustedes ven, donde estoy ahorita mismo moviendo el cursor, eran, Sí, era el caserío de Río Grande. Entonces era un pueblo que tenía una actividad comercial, porque estaba en medio de los caminos coloniales que estaban en esta parte, no aparecen en este mapa dibujados, y estaba en medio de los caminos y del otro lado tenían el río, que era navegable en embarcaciones pequeñas, a remo, para mover mercancía hasta salir acá a la boca, donde actualmente está el poblado de La Boca, pues, por eso se llama La Boca, porque estaba en la boca del Río Grande, y al final con el relleno, todo este paisaje desaparece y es modificado artificialmente, que es súper irreconocible si lo vemos comparado con este otro mapa.
Entonces, sí, al final este poblado tenía una vida, tenía una actividad propia. Esta fotografía que vemos aquí arriba, a la mano derecha, es una fotografía de un día de pago en el poblado de Río Grande. Eh, en ese poblado de seguro vivieron trabajadores o vivieron familias que cuando se estaba construyendo la ruta del tren, vivían en ese lugar como cualquier otra familia que tuviera una persona que necesitara un sustento para vivir y trabajaba para una compañía. Y hay que verlo también en el contexto de la época en la que estamos hablando de este poblado, que desaparece más o menos entre 1908 y 1911, pero que existe desde antes de la construcción del ferrocarril, como muchos otros poblados que existen y que vienen desde el periodo colonial y que estaban muy cercanos a los caminos coloniales porque eran rutas comerciales. Entonces hay que verlo en ese contexto de que sí, efectivamente eran poblaciones que dependían de muchas formas de ingresos. Ya. Creo que la pregunta del señor Javier Reina tiene algo que ver con lo que acabo de preguntar. Dice, si el poblado de Río Grande está debajo de Clayton. Sí, sí, sí. Exactamente no se sabe en qué punto, pero en algún punto debajo de la parte que corresponde a Ciudad del Saber está el poblado que quedó debajo de la gran cantidad de material que quedó. La fotografía que está en la parte de abajo a la derecha es una fotografía justamente del momento en el que el relleno estaba siendo utilizado. Entonces, como pueden ver, aquí se ve un pedazo de la línea de tren y acá muy pequeño se ven, donde estoy marcando, se ven los carros que traían material y que lo iban depositando eh, en la parte baja del valle. Río Grande estaba en un valle de tierras bajas, en un área totalmente llena de manglares, recibía impacto de marea, eh, tenía que ser un área un poco caliente y un poco extrema en el clima también, pero al final tenía un poblado que estuvo ahí y que desaparece cuando esto se convierte en un relleno Claro, producto de las excavaciones del canal, como muchos sí, otros rellenos que hubieron eh, a lo largo de la ruta de construcción del canal. claro. Y pregunta a la señora Cloti, si existe algún tipo de riesgo de inundaciones o problemas de este tipo por haber sido una fuente pluvial. Bueno, inundaciones y saturación de agua en el suelo en esta área ha pasado por muchos años. No de ahora, ha pasado en reportes de los años 30, de los años 50. Incluso hay fotografías de los años 50 donde esta área, por exceso de lluvia, el suelo ha quedado muy saturado. Pero sí es cierto también que cuando se construye Clayton, se construye pensando precisamente en un sistema subterráneo que pudiera manejar el volumen de agua que corre producto de las lluvias típicas de un clima tropical como el de Panamá y producto también de un relleno. Y cuando alguien viene a Ciudad del Saber o alguien viene a Clayton en general, tú puedes ver los canales y puedes ver la dimensión de los canales de los desagües que en su gran mayoría terminan corriendo hacia el canal de Panamá. O sea, la escorrentía del agua de lluvia termina corriendo hacia el canal de Panamá y en algunos casos termina también siendo depositada en algunas lagunas que están en los alrededores, pero al final sí existe un sistema de canalización de las aguas que fue tomado en cuenta desde la construcción del fuerte en 1919 y es el sistema que todavía sigue funcionando para drenar. Obviamente hay episodios de lluvia que son poco comunes y que por el exceso y la cantidad de precipitación que logra caer en un corto periodo de tiempo, obviamente el suelo siempre se satura y el agua se sale de control en algunos momentos, pero nuevamente después de un par de horas vuelve a tomar su curso
pero ya te digo, ocurre o ha pasado en momentos o episodios de lluvia que son un poco fuera de lo normal. O sea, cae demasiada agua. Y así se ha registrado a lo largo de muchas décadas del siglo pasado. Hay registros. Seguimos, Manuel, entonces. Ok, seguimos entonces. Eh, vamos a hablar un poquito ahora, ya entrando en la materia de las primeras construcciones de Clayton. La base de Clayton surge por muchos motivos. Surge por la necesidad de establecer una reserva militar permanente lo suficientemente cercana para brindar apoyo y para defender las esclusas de Miraflores y brindar apoyo a las instalaciones costeras que ya se habían construido en Amador, y sobre todo surge por la necesidad de reubicar de forma permanente las tropas de infantería y las tropas terrestres que hasta ese momento estaban distribuidas en diferentes asentamientos temporales, como es el caso de Campo Otis o de Campo Elliot, Campo Gaylord, que estaban en asentamientos hacia la parte central del Canal de Panamá, y que eran construcciones que en algún momento iban a desaparecer. Entonces, también surge por la necesidad de establecer una fortificación de carácter permanente. De esta forma, en 1919 se empieza a construir el fuerte Clayton, estableciéndose las primeras tropas y levantando el primer diseño arquitectónico, la primera diagramación arquitectónica, que es la fotografía que van a ver arriba a la mano izquierda, con forma de herradura. Esta distribución en forma de herradura es una fotografía bien temprana de Clayton, es lo que podemos llamar ahora el casco viejo de Clayton. Muchos de los edificios aún están en pie, y en esa fotografía, viéndolo de forma resumida, estamos viendo construcciones que incluían barracas, construcciones que incluían residencias para oficiales, caballerizas, el trazado de las calles, eh, campos de tiro para práctica, pista de atletismo, un campo central para desfiles y una casa para el comandante, que es el edificio que actualmente alberga la Casa Museo de Ciudad del Saber. Y como todas las bases, o la gran mayoría de las bases militares aquí en Panamá, el nombre de Clayton es en honor a un coronel estadounidense llamado Bertrand Clayton, que es el que aparece en la imagen, que fue intendente del ejército de Estados Unidos aquí en Panamá entre 1915 y 1917, y un año después, en 1918, estando en Europa, durante la Primera Guerra Mundial, muere a causa de un bombardeo alemán en territorio francés. Entonces, el Consejo de Guerra decide llamarle a esta fortificación Clayton en honor a él. Entonces, esa es un poquito la historia el origen del nombre de esta base y del área. La gente la conoce en general como Clayton, pero el origen del nombre proviene de ahí. La zona del canal y la extensión territorial de Clayton, en el caso de esta base, fue una de las bases más grandes y con una extensión territorial bastante amplia. Clayton formó parte de las primeras bases establecidas en el Pacífico, de una de las primeras bases de infantería establecidas en el Pacífico, con una extensión territorial que abarcaba poco más de las 800 hectáreas en su distribución, que es lo que vemos en el mapa de la mano derecha. Estas 800 hectáreas incluían zonas boscosas, zonas residenciales, incluían fuentes pluviales de importancia y bastantes puntos de conexión con la ciudad de Panamá, específicamente en las actuales áreas de Condado del Rey o el Parque Camino de Cruces, secciones del Parque Metropolitano, Urundu, Chivo Chivo y algunas secciones en Betania que ahora han quedado absorbidas por el crecimiento de la ciudad. Entre 1932 y 1940 ocurre la primera expansión de Clayton, la primera expansión urbana de Clayton. Y esta primera expansión, en estas imágenes que les estoy presentando, incluye
un grupo de 20 casas que se conocían como casas para oficiales y que actualmente son las casas que bordean la ciudad deportiva Kiwani, que irían en esta línea que vemos aquí, que es como un círculo que le da la vuelta a la ciudad deportiva Kiwanis. En esta fotografía se estaban construyendo las 5 primeras casas, que son más o menos parecidas a la foto que estoy en este momento moviendo el cursor. Y en este periodo también se construyen algunos comedores y salones para eventos y restaurantes. Formaban parte de la expansión urbana y de instalaciones de la base. También en esta primera expansión urbana se construye el complejo del Cuadrángulo Central, que es donde se realiza el concierto de cierre del Festival de Jazz, que es un espacio con 7 barracas. En este caso, en la fotografía de la mano izquierda estamos viendo la barraca principal, que es donde se encuentran las oficinas principales de Ciudad del Saber, y en este mismo periodo se construyen edificios bastante emblemáticos y representativos, tanto de la arquitectura zoneíta como para Ciudad del Saber por su valor patrimonial, como es el Ateneo, que es la fotografía superior a la mano derecha, y el edificio que actualmente lo conocemos como edificio número 100, uno de los edificios que está en el cuadrángulo central, que es la fotografía de la derecha en la parte inferior, que es una barraca totalmente diferente y prácticamente única en su construcción y en su diseño dentro de la zona del canal. Posteriormente, seguimos con la segunda expansión urbana de Clayton, que ocurre entre 1940 y 1943. En este periodo está la Segunda Guerra Mundial ya ocurriendo, lo cual tiene como impacto un aumento en el número de tropas y en el número de unidades que vienen a Panamá, tanto a prestar servicio para defender el canal, como a prepararse para entonces ir a Europa a pelear en la guerra, lo que hace que se aumente la demanda de alojamiento y de instalaciones para alojar a las tropas. Y es en este periodo cuando se construye esta otra sección de Clayton, que antes se conocía como New Post, ahora lo conocemos como Parque de los Lagos, y donde se encuentra el área el parque, en la Plaza a los Fundadores, que está en el extremo suroeste de Clayton, donde están los lagos, pues. Y en este mismo periodo se construyen las residencias dúplex de 2 niveles que están muy cerca a la plaza comercial de Ciudad del Saber. Esas residencias nosotros las conocemos como las 300 porque tienen numeración de 300 hacia arriba. Y en este mismo periodo también se construye, aunque no está dentro de los límites de Ciudad del Saber, el Hospital de Clayton, que es la imagen inferior derecha, y el grupo de casas que está en línea recta con ese hospital. Fueron expansiones de Clayton que fueron ocurriendo gradualmente y que contemplaban la construcción de residencias dúplex específicamente para alojar familias, y por otro lado todavía se mantenía la construcción de barracas para alojar a tropas en grandes cantidades, sobre todo tropas de individuos que fueran solteros. Luego saltamos un poco más adelante y llegamos a un tercer periodo en el cual yo he unido 2 décadas y es el periodo de la posguerra, aproximadamente entre 1948 y 1979. Y este periodo se ve marcado por varias cosas. Uno, por el estilo arquitectónico que se presenta en este periodo. En este periodo ya dejan de construirse barracas grandes para alojar números de tropas grandes entre 150 a 250 hombres, para empezar a construir modelos más sencillos de una sola planta, como este que está a mi extremo derecho en la parte superior, que estoy moviendo, en donde estoy moviendo el cursor. Y en este mismo periodo también se construye, en 1953 creo, o 56, se construye y se habilita la entrada principal de Clayton, donde antes estaba la garita,
que es esta fotografía donde estoy moviendo el cursor, en este mismo periodo se establece en una barraca del cuadrángulo central, se establece la escuela elemental de Clayton, y en este mismo periodo también se hacen construcciones que están muy orientadas a la vida social de la base. Se construye el Centro de Recreación Social, que actualmente es nuestro centro de convenciones. En 1975 se construye el Templo Ecuménico, que reemplaza una antigua capilla que había de madera, y este se construye en 1963. Y en este periodo, ya finalizando la década del 70, también porque ya estaba en vigencia el tratado y estaba en vigencia la fecha de implementación, se realizan las últimas intervenciones significativas y estructurales, o se construyen edificios de cero en la base. Ya para los años 80, ya muy pocos edificios se construían, sino que lo que se hacía era que se modificaban los edificios o se le hacían restauraciones dependiendo de la necesidad que se tuviera. Pero ya muy pocos se construían edificios tipo barracas o centro de convenciones después de los años 80. Y bueno, llegamos a tres fechas muy importantes que tienen que ver con la historia de Panamá, que tienen que ver con la historia de las relaciones con Estados Unidos y que tienen que ver específicamente con la antigua base de Clayton. En 1977 se firma el tratado, en 1979 se implementa, entra en ejecución, y en 1999 se da la reversión y la entrega de las últimas bases, incluyendo la base de Clayton, que fue una de las últimas bases en ser entregadas a Panamá, casi a final del año 99, el 30 de noviembre, se entrega esta base. Entonces son tres fechas que tienen que ver muy directamente con la historia del sitio, con la historia panameña, y que explican el por qué hubieron tantos cambios a nivel de gobierno interno de la zona y cómo esto impactó entonces en la regresión y en la progresiva entrega de áreas al gobierno de Panamá. No sé si hay alguna pregunta hasta Sí, ahora. hay varias preguntas, Manuel. Vamos a ver si las vamos resolviendo bien rapidito. A Ya. ver, Entonces, dice, Javier Reina dice, ¿por qué se ha permitido la destrucción de estructuras originales y la construcción de nuevas edificaciones y con un aspecto arquitectónico diferente al original? claro, esa es una pregunta que nos gustaría tener la respuesta. Pero en parte funciona porque no se tiene, creo que como todo, no se tiene un plan de manejo o no se tiene un plan de intervención, lastimosamente. Pero sí, concordamos siempre en que hay muchos aspectos, no solamente aquí en Clayton o dentro y fuera de Ciudad del Saber, sino muchas otras áreas circundantes a la zona del canal que requieren ser protegidas y requieren ser intervenidas y sobre todo estudiadas más que todo. Sí, no, y aportando, complementando un poco con lo que dice Manuel, yo creo que aquí todos los que estamos presentes, un poco interesados por nuestra historia, por conectarnos con ese patrimonio histórico, cultural, material e inmaterial, creo que deberíamos ser también los promotores de leyes que esto precisamente preserven ese legado arquitectónico, no solamente de esta época de la historia, sino de muchas otras, porque por lo menos Ciudad del Saber o la antigua base de Clayton forma parte de esa historia de nuestras relaciones de Panamá con Estados Unidos. Pero imagínense, el mismo fenómeno que apunta el señor Javier sucede en Bellavista. ¿Ok? Tenemos un legado arquitectónico hermosísimo en Bellavista y se están tumbando las casas a diestra y a siniestra. Entonces, pero lo primero es lo que estamos haciendo aquí, Exacto. conociendo nuestra historia, gente como Manuel que la estudia, nosotros que estamos
digamos, sedientos, curiosos por conocerla, pero eso se tiene que traducir en acciones y posiblemente una de ellas sean leyes, otra de ellas sean, hey, ¿sabes qué? Asistir a actividades de Ciudad del Saber, conocer sus centros de visitante, ir a museos, consumir cultura. Bueno, no quiero extenderme porque yo sé que Manuel tiene mucho que hablar y ustedes también posiblemente quieran aportar algunas cosas. Vamos con la señora Clotilde. Dice, ¿conoce las dimensiones aproximadas de las primeras 25 casas? ¿Cuántos metros cuadrados equivalían? No tengo la respuesta en este momento. Ok. Bueno, dice la señora Ana Bermúdez, estas viviendas debieron protegerse como patrimonio histórico, yo coincido. Y luego también dice, derrumbaron la Embajada de Estados Unidos de América, que aunque no estuvo dentro de la zona del canal, pues es un ejemplo más, ¿no? Claro, Derribaron un ícono de nuestra historia que pudo haber sido un centro de visitantes, un museo, un centro de cultura, algo, pero que estuviera en pie para recordarnos esa parte de nuestra historia. Dice la profesora Donna, este era un territorio fuera de acceso para panameños, es correcto. sí. Bueno, Manuel, seguimos entonces. Yo tengo, bueno, voy a poner mi pregunta, porque yo, ¿cuál fue el uso? Tú hablaste de la barraca número 100. Ajá. Y aparte digamos, de su estilo, que tú decías que era prácticamente único en toda la arquitectura de la zona, ¿tenía algún uso especial o cuál era el uso de ser barraca? O sea, Sí, sí. Ese edificio en particular, voy a echar un poquito para atrás para hablar sobre la imagen, que es la imagen que está abajo a la mano derecha. Esa barraca en particular fue como el cuartel central o la oficina principal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Quizás por eso tuvo un diseño totalmente diferente, agarrando elementos arquitectónicos poco usados aquí en Panamá, y quizás por eso, por ser la oficina central del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, tuvo un diseño especial. Posteriormente, en 1962 o 63, se convirtió entonces en la escuela elemental de Clayton, y siguió funcionando como escuela, creo que hasta un par de años antes de la entrega formal de la base. Actualmente funciona el Colegio de Balboa en sus instalaciones. Entonces sí tuvo un uso particular, a pesar de que era una barraca en su diseño y en su forma. No llegó a alojar dormitorios, hasta donde he leído y he investigado, pero sí está el registro de que fue la oficina principal del Cuerpo de Ingenieros. ok, vamos, pues Ok, seguimos. seguimos, quedamos aquí. Y ahora, a partir de este momento, estaría entrando ya en los años 90, en la recta final antes de la entrega de los territorios en el año 99, porque en el año 90 ocurren muchas cosas aquí en Panamá, y entre esas ocurre el primer planteamiento, la primera presentación de la idea de Ciudad del Saber. Esta idea inicial de hacer Ciudad del Saber surge en 1993, cuando un grupo de empresarios panameños concibe la idea. En ese momento se le llamó una plaza socrática, y concibe la idea de establecer en una antigua base militar una especie de foro de conocimiento, viéndolo en retrospectiva y viéndolo en una terminología que se usaba en ese momento, ¿no? Y bueno, el proyecto fue bien recibido por el gobierno de ese momento, y en 1995 se crea formalmente la Fundación Ciudad del Saber. Más tarde, 4 años después, en 1999, ocurre la ceremonia de transferencia de la antigua base de Clayton al Estado panameño, el 30 de noviembre del año 99, y en ese mismo acto el Estado panameño le transfiere 120 hectáreas a la fundación y le hace entrega formal de la llave como primer usuario de esas 120 hectáreas para que empezaran a desarrollar el proyecto.
Y bueno, 2 días más tarde, que esto es una anécdota interna que siempre, sobre la cual siempre conversamos, 2 días más tarde, el 2 de diciembre del año 99, entran los primeros 11 colaboradores que en ese momento formaban parte del equipo de Ciudad del Saber. Actualmente, 22 años después, ese equipo está conformado aproximadamente por 160 personas que trabajan en distintas áreas de trabajo y son los responsables de toda la parte administrativa y operativa del campus, de las 120 hectáreas. Eh, Ciudad del Saber nace como un proyecto de Estado, ha pasado por muchas etapas, ha pasado por mucha evolución, ha pasado por muchos cambios también, ha pasado por muchos gobiernos, muchas administraciones, nace como un proyecto de Estado y lo sigue siendo. La idea original de cambiar armas por libros y, y establecer profesores y estudiantes en lugar de soldados es el motor que sigue impulsando el proyecto en su esencia, y la visión se enmarca en lograr un futuro próspero, inclusivo, democrático y sostenible para Panamá y el mundo. Desde el año 99 ha sido muchos los usos que se le ha dado a los diferentes espacios, cada uno ajustado y cada uno evolucionado conforme el proyecto ha ido creciendo. Este, y en ese sentido, Ciudad del Saber siempre ha tratado de que el proyecto vaya a la par del crecimiento y las necesidades del país. Dar un uso nuevo a las instalaciones que antes fueron ocupadas por una base militar ha sido un aprendizaje continuo, ajustado a las tecnologías y también gracias al aporte de muchas personas que nos han acompañado y que han acompañado el proyecto a lo largo de sus 22 años. Eh, Actualmente, Ciudad del Saber es una plataforma que brinda facilidades de convergencia entre las áreas de humanismo, de ciencia, de negocios, lo que hace que el aporte de Ciudad del Saber sea el resultado o de buenos resultados a la búsqueda de soluciones a problemas, no solamente en el plano local, sino también en el plano internacional. Somos también una comunidad innovadora, abierta a todos y un laboratorio experimental para la transformación que nosotros queremos ver en Panamá, en la región y en el mundo, sobre todo en todas las circunstancias que nos ha tocado vivir en el último año, que ha impactado a todo el mundo, no es nada más una sola área del planeta. Conservar el legado histórico forma parte y es un pilar fundamental de la Fundación. Saber nuestra identidad como país, como institución, es muy importante y somos muy conscientes de esto. Sabiendo lo importante que es para todos este patrimonio, nos esforzamos y lo conservamos y lo divulgamos para las futuras generaciones, así como se hizo hace 20 años. Dentro de los planes y dentro del desarrollo, también a lo largo de estos años hemos empezado a implementar buenas prácticas ambientales, buscando como meta o buscando como norte convertirnos también en un referente en materia de urbanismo sostenible, no solamente aquí en Panamá, sino también servir de modelo para el establecimiento de buenas prácticas en otros lugares, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, eso es un esfuerzo que al final tiene sus resultados a corto o a mediano plazo. Y bueno, nuestra misión siempre se guía o siempre está encaminada a convertirnos en una comunidad innovadora que impulsa el cambio social a través del humanismo, la ciencia y los negocios. Y sobre esto giran todos los pilares y gira toda la, la actividad que ocurre dentro de Ciudad del Saber, los proyectos, los planes, eh, las necesidades y las convocatorias, todo gira en torno a esta misión, así como los resultados que queremos obtener y el impacto que queremos generar en diferentes comunidades o en diferentes personas y sectores.
Entonces, eso es un poco de la historia de cómo se transformó una antigua base militar al proyecto que conocemos actualmente, que este año cumple 22 años de estar funcionando, y que ha pasado por muchos cambios, y sobre todo en este último año, que nos ha impactado en diferentes formas a todos en diferentes países. Y bueno, este es Fantástico. O un sea, plano de Ciudad del Saber, cómo luce actualmente en una animación. Así es como se ven las 120 hectáreas de Ciudad del Saber distribuidas en cuanto a áreas verdes y edificios. esto serían las ciento ¿cuántas hectáreas? 120 hectáreas son las que ocupa Ciudad del Saber. Es una pregunta interesante, no la han hecho, pero aprovecho ya que lo mencionas. Clayton, como expliqué anteriormente, es poco más de 800 hectáreas. Como lo mencioné, Clayton en su totalidad actualmente está o tiene cobertura, tiene partes de bosque, tiene partes residenciales, tiene partes semi-industriales, colinda con Parque Natural Metropolitano, colinda con Parque Camino de Cruces. En la parte de atrás de Clayton hay una sección del Camino Colonial. Entonces, Clayton es bien grande. Clayton son un poco más de 800 hectáreas. Pero Ciudad del Saber son 120 hectáreas de esas 800, que es lo que administra la fundación, que es lo que aparece en el plano que en este momento están viendo. Sí, un poco digamos, comencé preguntando lo de las 120 porque eh, definitivamente yo creo que Ciudad del Saber se ha posicionado a nivel local y también a nivel internacional. Ha sido, digamos, como anfitrión del Panama Jazz Festival, ha traído una comunidad de emprendimiento. Ojalá Panamá se logre posicionar como un hub de emprendimiento e innovación a nivel regional. Mi pregunta es si, o sea, a mediano y largo plazo, si se pretende ampliar un poco esa cobertura a nivel geográfico, o sea, ampliar esas 120 hectáreas y cuáles son los planes a futuro de Ciudad del Saber en cuanto a sus actividades, sus enfoques, eh, 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 la manera en que trabajan. Claro, está en nuestros planes llegar un poco más a diferentes áreas del país. Eso está, eso está en nuestros planes y ya estaba empezando a ocurrir. El último año nos ha hecho cambiar ciertas dinámicas, nos ha hecho reestructurar ciertas dinámicas, ciertas actividades. Sin embargo, el espacio virtual te permite ese alcance que quizás el, el, la facilidad o el traslado físico te lo limitaba. Entonces hemos agarrado un poquito la ventaja de apoyarnos en lo virtual para poder llegar mucho más allá incluso de la provincia de Panamá y al final establecer alianzas con otras provincias, y es un trabajo que ya veníamos haciendo, solamente que con todo lo que ha pasado en el último año se ha tenido que reestructurar ciertas actividades, pero sí está en nuestros planes tener un alcance a diferentes áreas del país, y lo hemos hecho de momento a través de programas, a través de convocatorias, a través de apoyos a proyectos y vinculándonos también con entidades que tienen proyectos en el interior del país, o institutos que tienen proyectos en el interior del país que no necesariamente están físicamente en el campus, pero sí tienen proyectos desarrollándose en el interior. Entonces, esas son también herramientas que nosotros utilizamos para tener un alcance mucho más grande y llegar también a diferentes comunidades y poder beneficiar o llevar beneficios tanto académicos como laborales a otras comunidades. Claro, Pero sí lo hemos hecho y está dentro de nuestros planes. ya. En ese sentido, Manu, esto,
las entidades locales, educativas, internacionales que están instaladas en Ciudad del Saber pagan algo y amplío un poquito más la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los ingresos que sostienen financiera y económicamente a la Ciudad del Saber? Bueno, se sostiene económicamente a través de alquiler de espacios. Y bueno, como hablamos hace un momento, es uno de los impactos que más fuerte ha pegado en el último año por el tema de la pandemia. Pero sí, instaladas en el campus hay universidades, físicamente hay 3 instaladas en el campus. Y claro, ellos alquilan ese espacio. Ese es el sustento financiero de la fundación, el alquiler de espacios. La fundación no puede ni vender, no puede ceder, ni puede eh, ceder, ni vender, ni traspasar ninguna de las propiedades que está dentro de esas 120 hectáreas. Y esa es la forma como la fundación se mantiene financieramente. Este, Nosotros igual mantenemos vínculos y relaciones con instituciones académicas locales, con la mayoría, casi con todas. Y aunque no estén físicamente en el campus, por medio de programas académicos, sí se establecen alianzas y sí se establece participación con muchas universidades, tanto en plano local como internacional. Y del interior también, eh, extensiones universitarias del interior. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Ojalá podamos tenerte, Manuel, nuevamente ampliando algunos otros aspectos. Nos encantaría, yo que la conozco, entender un poco la parte social y cultural dentro de lo que fue la base de Clayton, tocar temas acerca de los Sonians. Sé que tienes bueno, Fundación Ciudad del Saber tiene una casa museo. Les recomiendo ya que abrieron la movilidad. Yo no sé si está abierta o no está abierta, pero es hermosísima. Está ambientada en la época, posiblemente tú nos aclararás, algunas de las cosas que están dentro, los muebles, la decoración haya sido propio de esa casa o de algunas otras. Descríbenos en 30 segundos, ¿qué es esa casa museo? ¿Qué encontraríamos? Ok, la Casa Museo de Ciudad del Saber es el espacio que hemos dedicado para contar la historia del sitio y la historia del proyecto. Un poco más o menos lo que yo les he contado en palabras y con imágenes, pero claro, se encuentra en una casa que era originalmente la casa del comandante. Es una exhibición que en este momento está cerrada, pero que pronto vamos a abrir nuevamente y pues una exhibición permanente que resume más o menos 150 años de historia del sitio, de la base militar y su vínculo con el Canal de Panamá, las negociaciones, las relaciones de Panamá con Estados Unidos y todos los eventos que ocurrieron en el siglo XX. Y los últimos años, a partir del año 99, la historia de cómo Fundación Ciudad del Saber nace y cómo el proyecto ha ido creciendo y evolucionando hasta la actualidad. La casa funciona como un museo, tiene un horario, no tiene mucha capacidad, es un lugar bastante pequeño, si no lo conocen, posiblemente para alojar a máximo 25 personas simultáneamente haciendo una visita, pero la casa es el punto de partida para conocer el campus, porque el campus está ahí y tiene su propia vida también. Están los edificios, están las áreas, y al final la casa museo te da nada más como un empujón para que salgas a caminar el campus. Y en ese sentido, por ahí estaremos anunciando algunas sorpresas que vamos a estar compartiendo con el público, muy vinculadas al tema patrimonial del campus completo. Entonces, sí, nosotros esperamos abrir pronto para empezar a recibir público, para que la gente nos visite, para que conozcan un poco más de la historia. Yo les he contado quizás el 5%.
Cuidado que menos del 5% de la historia completa. Hay muchos detalles, hay Claro. mucho todavía que contar, pero bueno, ya saben que cuando el museo, cuando la casa museo abra, nosotros lo vamos a estar anunciando obviamente por redes sociales. Y Sí. bueno, estén pendientes a todas nuestras redes para que conozcan un poco lo que vamos a traer en los próximos meses. Estamos preparando una agenda para mayo. En mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo, así que nosotros estamos preparando una agenda con actividades bastante interesantes. Así que bueno, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y en la página web. En todas nos llamamos Ciudad del Saber. Fantástico. Manu, ok, Manu, yo sé que tú tienes unos premios de cortesía, unos obsequios de cortesía, gracias a Fundación Ciudad del Saber. Déjenme organizarme aquí para... Ok, gracias, Manu. Hoy Y vamos, bueno, vamos a la parte de los obsequios, los premios de cortesía. Fíjense lo que vamos a hacer. Fíjense lo que vamos a hacer. Denme un segundito aquí para organizar esto. Lo vamos a hacer por un sorteo. Ok, en el sorteo o en la tómbola o en la ruleta, Manu, tú nos tienes 3 libros, ¿verdad? yo tengo 3 libros, tengo 2 ejemplares, aquí se ve, del libro Ciudad del Saber, un legado en construcción. Es el libro sobre el cual se ha basado la exhibición y que cuenta toda la historia de la base, escrito por el profesor Eduardo Tejera Davis. De este vamos a regalar 2 ejemplares y tengo también para regalar un ejemplar de este libro que se llama El Canal de Panamá y su legado arquitectónico. Cuenta todo el trabajo de construcción y diseño de los edificios entre 1905 y 1920. Así es. Entonces, fíjense, aquí yo tengo una ruleta virtual que va a sacar unos nombres, va a sacar un nombre. Ok, los nombres que he anotado, excepto los de Manuel y el mío, el de Manuel y el mío, son Charlotte, Clotilde, Donna, Eunice, Ana B, Ana H, Gisela, Gabriel, Javier, Yesenia, Orlando, Paola, Rosa, Sandra, Solange, Eliseo, Walter, Adriana, Giovanni, Almir y Yerey. ¿Quién me hace falta? ¿Quién me hace falta? ¿Que hable ahora o calle para siempre? ¿Quién me hace falta en esta lista? Mario. 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 Vamos a anotar a Mario. Mario. ¿Alguien más me hace falta? Que hable ahora o calle para siempre. Ok. Vamos a ver. No me hace falta nadie. Aquí están todos los nombres. Los están viendo. Transparencia aquí en la tómbola. Cortesía de Ciudad del Saber. Ok. Vamos a ver quién sale en esta primera ronda. Giovanni. Giovanni resultó ganadora. Entonces, del primer... Felicidades, Giovanni. Felicidades, Giovanni. Del primer libro. Gracias, gracias. De nada. Gracias a la Ciudad del Saber. Gracias a la Ciudad del Saber. Gracias, Manuel. Gracias. A la orden, muchas gracias. Explícanos cómo esta persona Giovanni tiene que retirar el libro. Apenas vamos por el primero. Sí, los 3 libros los pueden retirar a partir del día martes, acá mismo en Ciudad del Saber, en el edificio 104, donde quedan las oficinas administrativas de Fundación Ciudad del Saber. En la recepción lo pueden retirar. Perfecto. Ok, vamos por el segundo libro. Presten atención, vamos por el segundo libro. Y giramos la ruleta rusa. Señor Mario, casi se queda por fuera. Oye, sí, casi me quedo por fuera. No tengo nada. Gente, no tengo nada que ver con esto. Ahí ustedes ven en pantalla, total transparencia.
Es aleatorio. Gracias, señor Mario. Gracias, Manuel. Vamos por el tercer. Miren que estoy eliminando los nombres para que no se vuelvan a repetir. Déjenme ver en el chat qué me están diciendo aquí en el chat. ¿Alguien me está diciendo algo en el chat? No sé por qué no veo el chat. Ok, vamos por el tercer libro. Ok, ¿listos? Eunice. Gracias a Manuel y gracias a ti, Rob. Bueno, gracias a todos. Gracias a Manuel. Y bueno, como siempre, ustedes saben, como siempre hacemos todos los sábados, pues queremos darle este reconocimiento especial. Ay, perdón, Manuel. Este reconocimiento especial a Manuel por su contribución a la preservación, a la investigación y a la divulgación de la historia de Panamá con este tema titulado de Base Militar a Ciudad del Saber. Hoy, 20 de marzo del 2021, todo el público presente, nuestros contribuyentes, los que han comprado sus Live Pass. Y nada, gracias, Manuel. Si quieren, pues pueden prender sus micrófonos, darle personalmente las gracias a Manuel. Esto siempre es un gusto, encantado de conversar contigo. Esperemos volver a tenerte un poco para seguir como escarbando en la historia de Ciudad del Saber, en la historia de la mesa de Clayton, entender la cultura de los Sonians, cómo vivían, qué hacían, el comisariato, la vida deportiva. Yo creo que hay mucha tela que cortar. ¿Qué te parece si nos acompañas en otro live? Totalmente. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Hágalo de nuevo. Muchas gracias, Rob, por la invitación y a todos los que sacaron tiempo y participaron. Y como hablamos al inicio, la mejor forma de preservar y de compartir el conocimiento es haciendo este tipo de actividades, visitando los museos, visitando los espacios. Creo que la mejor forma de no dejar que los espacios y la historia se pierda. Y estamos a la orden cuando quieran invitarnos o cuando quieran conversar de algún tema o cuando el museo abra, visitarnos y estar pendiente en nuestras redes sociales. A través de ellas comunicamos todas las actividades que estaremos haciendo y espero que puedan venir a muchas de ellas a lo largo del año. Claro. Bueno, yo quiero solamente invitarles, darle las gracias, señor Mario, señor Giovanni, Clotilde, todos los que ganaron, todos los que no ganaron. Pero bueno, yo creo que haber escuchado a Manuel, haber escuchado la historia de la antigua base militar de Clayton, hoy Ciudad del Saber, pues es suficiente ganancia. Vamos a tener más premios, más giveaways todos los sábados, y esto solamente lo podemos hacer a través de sus contribuciones. Si quieren comprar el Live Pass para los siguientes live de los otros sábados, recuerden que es solamente $5 y tendrán la posibilidad por esos $5 de participar en 4 lives de cualquiera de los 30 que tendremos a lo largo de todo el año. Y recuerden que esa contribución la vamos a destinar para crear esos podcasts acerca de la historia de Panamá que van a ser donados a una escuela pública o a varias escuelas públicas, dependiendo de lo que nosotros podamos vender en esos live. Así que nada, gracias, Manu. Encantado de tenerte en la pantalla del Live Walk, y gracias a todos ustedes por haber venido hoy, sábado 20 de marzo. Chao. Gracias, Rob. Gracias, Manuel. Gusto en verte. Saludos. Nos vemos Luego. en la próxima. Gracias por todo. Hasta la próxima. Muchas gracias.